Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Pavés, mamá de Valentina Moraga Pavés. Bueno, mi hija tiene 12 años. En año 2019, en septiembre del año 2019, ella fue diagnosticada con un neuroblastoma abdominal, eh, el cual fue tratado alrededor de 2 años, donde hubieron muchas negligencias en cuanto a información y en cuanto a ¿cómo se llama? A intervenciones médicas. Bueno, les cuento. Mi hija al principio fue diagnosticada, o sea, uno de los diagnósticos que ella tenía era, era o leucemia, era un neuroblastoma o era un sarcoma de Ewing. La cosa es que al final le hicieron una quimioterapia como un protocolo de primera, y se le, ¿cómo se llama? Hasta que se pudo ver el diagnóstico real que ella tenía, que era un neuroblastoma. Les cuento un poco de lo que se trata el neuroblastoma, que es un tumor con metástasis. El neuroblastoma de ella estaba en etapa 4. Se formó a la edad de 3 a 4 años aproximadamente, un cáncer súper poco común, que se da generalmente en niños. El caso es que mi hija, alrededor de todo esto, con las primeras quimioterapias, ella se recuperó. Desapareció al tiro el tumor de la médula ósea, que era uno de los que tenía, y otro en su cráneo, que también lo tenía, pero que ninguno estaba alojado en sus órganos ni nada. El del abdomen era como el cerebro, por así decirlo, de los otros tumores. Gracias a ese tumor salieron los otros. Es súper difícil de entender, a mí me costó un montón, hasta el día de hoy me cuesta entender que no te den información y que no te expliquen de qué se trata la enfermedad de tu hija. Por lo que yo estoy gritando esto porque en diciembre del año pasado mi hija fue candidata a trasplante, sin mencionar que antes la habían desahuciado. La desahuciaron una vez, una segunda vez y ahora una tercera vez. La primera vez fue porque tuvo una recaída y se puede entender que pudo haber tenido ese problema, pero me la desahuciaron diciendo que mi hija se iba a morir. Lo cual encontraron otra quimioterapia que podría ayudarla, la cual le ayudó, pero en una instancia le contaron a ella que tenía, ¿cómo se llama? Porque llegó la biopsia de Viña del Mar, diciendo que tenía toda su médula ósea comprometida, con células cancerígenas. Esto se lo contaron con una psiquiatra que solamente le daba medicamentos para dormir. No hubo ningún seguimiento en cuanto a apoyo psicológico, ni para mí ni para ella. Las primeras veces solamente, los primeros meses sí estuvieron, pero después no había cómo hacer tratamiento ni hacer un seguimiento, porque por el tema de la pandemia creo que se cerraron todas las fundaciones y cosas así, esas eran sus excusas. La cosa es que, bueno, le contaron a mi hija que se iba a morir, porque fueron así sus palabras, que no se podía hacer nada más, así que prácticamente nos despidiéramos. Le dieron un tiempo de vida, que fueron como, me dijeron que de a 6 meses no iba a pasar y que no iba a sobrevivir. Lo cual fue un daño irreversible para mí, o sea, para mi hija, para mí y para mi familia, que estamos, la Vale aquí es todo para nosotras y somos capaces de hacer cualquier cosa por ella. Y es lo que estoy haciendo en este momento, ya que ese momento que la desahuciaron, pasaron alrededor de 7 días y ¿cómo se llama? Y llega el resultado de Santiago, del Hospital Luis Calvo Maquena, el cual arroja que la Valentina no tiene ninguna célula cancerígena. O sea,
que no se va a morir. O sea, imagínense todo el daño que le hicieron pasar una semana a mi hija pensando que se iba a morir y que le iban a querer hacer más quimioterapia, pero mi hija no quería hacerse nada, no quería hacerse nada y yo no le iba a obligar tampoco a hacerse algo que ella no quería. No puedo ser egoísta y tengo que ser realista también en el sentido de que mi hija se merece una calidad de vida, se merece amor, que es lo que no le falta, pero que estas señoras, por así decirlo, o sea, no puedo referirme a otra forma porque una doctora con vocación no te deja así abandonada y no te trata de esa forma, no te dice que tu hijo se va a morir, sino que investiga. Una persona que realmente tiene interés en salvar vidas, investiga, se informa y te dice por lo menos que aquí en Chile no hay nada que hacer, así que busca otras opciones que yo las voy a hacer. Y las he hecho ya. Para más remate, cuando me dicen que ya ella ya puede ser candidata a trasplante, me dicen que, claro, porque como ya no tenía células cancerígenas, es candidata a trasplante, autóloga, o sea que ella es su propia donante, o sea, su médula estaba tan bien que ella misma podría ser su propia donante, no necesitábamos una persona que pudiera donarle sus células madre, por lo que empezamos el proceso de pretrasplante en el Hospital Luis Calvo Maquena, en control acá en Viña del Mar. Los exámenes se lo hicieron la mayoría allá en el Hospital Luis Calvo Maquena, pero había unos exámenes que tenían que hacerla acá porque allá no habían horas, y acá en Viña tampoco habían horas, que es el MIBG, que era un examen primordial para su trasplante, que es una imagen, o sea, es un examen de imágenes donde se ve todo su cuerpo, que no se lo habían hecho desde diciembre del año pasado. O sea, estamos hablando de casi 4 o 5 meses que no le hacen quimioterapia a mi hija, por el hecho de que como ya es como que ya está en trasplante, no hay nada que hacer, que como se llama, que el hospital Gustavo Frique no tiene nada más que hacer que desligarse de ella. Y previo a eso, por lo mismo, no le hicieron exámenes, absolutamente nada, le hicieron solamente una biopsia que querían de hecho hacerla pasar como el examen primordial, que era el MIBG, no querían hacer pasar ese resultado como para poder hacer el trasplante. Lo que pasó en este caso fue que pasado esto, mi hija no tuvo esas quimioterapias, las cuales eran primordiales y esenciales para que su cáncer no volviera. Estuvo alrededor de 3 a 4 meses, 2 veces en recolección de células madre, y no le hicieron ningún tipo de tratamiento, y hasta el día de hoy no tiene tratamiento. Querían hacerlas pasar por cuidados paliativos, hacerme firmar un papel que yo no firmé, porque encontré una segunda opinión en Santiago, en la clínica, en la Católica, donde un doctor que es muy humano, pero muy realista a la vez, porque escuché, ¿cómo se llama?, historias de otras mamás oncológicas, las cuales me mencionaron que el mismo doctor le había dicho que no se podía hacer absolutamente nada más y las desahució hasta él mismo. En este caso, él me dio otra esperanza, me dijo que la Vale sí se podía hacer un tratamiento, que sí se puede hacer quimioterapia y que debería hablarlo con la doctora. Cosa que tuve reunión el día de ayer, día martes, y con el subdirector y con la doctora de la Vale. Y ambos quedaron en la conclusión o en la idea de darme una respuesta en la semana. La cual en la tarde me llamaron por teléfono para decirme que el MIBG estaba listo para hacerse, siendo que ese examen se debería haber hecho hace más de 2 meses, más de 4 meses, perdón, porque de diciembre que no se hace y no se actualizaba. Y ¿cómo se llama? Y claro, pues ahora le quieren hacer todos los exámenes, le quieren hacer una biopsia y le quieren hacer una quimio corta, que así fue lo que me dijo la doctora. Le vamos a hacer una quimio corta, cuando vengas el lunes a las 2 de la tarde que tienes el examen del MIBG con la Vale, subes al 5.º piso, que es en el sector de pediatría oncológica, subes al 5.º piso
y te voy a explicar de qué se trata esa quimioterapia. Una quimio corta, y para dejar, las palabras de ella fueron que, ¿cómo se llama? Que le iban a hacer esa quimioterapia para que quede todo en orden. O sea, mi idea y mi desconfianza en esto es que le van a poner cualquier quimioterapia o cualquier remedio que cómo se llama, que la mantenga, eh, que mantenga el hospital más que todo al día con sus exámenes y que no se pueda denunciar, que no se pueda hacer absolutamente nada, siendo que igual tengo abogados atrás que me están ayudando, que me están dando información respecto a cómo denunciarlos. No voy a hablar de nombres de doctores, porque cada uno sabe cuál es. Sí, hay especialistas que están detrás de todo esto, que trabajan en el laboratorio, que dan mala información, que dan malos resultados, que hacen malos estudios, que no solamente a mí me ha pasado, sino que a muchas mamás, a muchos adultos, a muchos niños le pasan este tipo de situaciones. Para eso estoy haciendo este grito, a que tomen conciencia de la salud que hay en nuestro país, que es lamentablemente totalmente nefasta y básica. Se burlan de la gente, de nosotros, se burlan de la gente que no tiene información. Gracias a Dios yo tengo información y me he informado lo más que he podido y aún así me siento desinformada, me siento abandonada, mi hija está abandonada, no tiene tratamiento y aparte de todo esto tienen que hacer todo a bajo presión. O sea, que si yo no hubiese corrido la voz a como lo he hecho hasta ahora, de haberlo viralizado, de haber denunciado esto en redes sociales, ellos no harían absolutamente nada porque querían que mi hija pasara a cuidados paliativos, o sea, dejarla morir lentamente, lo cual yo no voy a aceptar, ya que me dieron una esperanza de que en las clínicas sí se puede hacer ese tratamiento. Pues lo mismo de lo que yo estoy haciendo ahora es hacer beneficios, hacer rifas a beneficio de mi hija. Eh, eh, Tengo una cuenta de ahorro para poder juntar el dinero que necesita, porque estamos hablando de millones. Las quimioterapias eh, dicen que afortunadamente está cubierta por el auge, que a mí hasta el día de hoy sí me lo ha cubierto, pero en estas situaciones te dejan abandonado. Te dejan abandonado y si tú no tienes dinero no puedes acceder a la salud. Lamentablemente es así. Y lamentablemente la salud pública, no solo en mis casos, es así de nefasta, sino que en todos los casos, en adultos, en adulto mayor, en niños, que es lo que más común se da ahora, porque hay muchos niños con cáncer, muchos niños que los dejan ahí. A mi hija hasta la tuvieron con gente, con niños expuestas con COVID, que ¿cómo se llama? Que ellos decían, ya no importa si a ella no le va a pasar nada porque ellas son camas separadas, son piezas individuales, pero no se hizo ese tipo de cuarentena con nadie. Entonces todos estaban expuestos a que se contagiaran. Gracias a Dios a mi hija nunca le pasó nada y a nosotros, a nuestra familia tampoco. Todavía no nos hemos contagiado y espero que nunca sea el motivo. La cosa es que a causa de todas las enfermedades que tiene la gente, por la falta de salud que hay, la gente muere por COVID. Uno no muere por el COVID porque uno se lo pega, se lo contagia, sino que uno muere por el COVID por enfermedades previas a esto. Entonces, basta de estos abusos, basta de que callen a la gente, de que la gente se quede callada, que no denuncie estas cosas, porque hay que denunciarlas. Tiene que cambiar este sistema de salud urgentemente, porque no podemos permitir que nos pasen a llevar de esta forma, de que tengamos que pagar millones para tener una buena salud, una salud de calidad, que mi hija después esté sintiendo dolores, que antes de ayer tuvo un par de dolores en su cuerpo. Yo no puedo ver a mi hija sufrir. ¿Y qué les doy? ¿Qué remedios le doy si ni siquiera tiene tratamiento? Está abandonada por el servicio público. Entonces mi llamado es, y mi denuncia, mi descontento es hacia la salud pública, hacia los doctores, hacia todo el equipo de doctores que hay alrededor y que no son capaces de ponerse en el lugar del otro y de tratar a la gente como que fuera un número y que no lo es. Todos somos seres humanos y todos podemos vivir esto, y no solo lo hago por mi hija, sino que por toda la gente que ha pasado por esto.
Así que espero que esto se viralice, que quienes puedan cooperarnos en los eventos, aunque sea 1.000 pesos, lo que sea, estoy haciendo lucatón, estoy haciendo todas esas actividades para que se pueda, ¿cómo se llama? Se pueda pagar el tratamiento de mi hija. Lo único que pido es eso, que si hay doctores que me están escuchando, que trabajan en clínica, que me la recomendaron, la clínica Dávila, la clínica Santa María, por favor, les pido su ayuda, de que se pueda hacer este tratamiento a la Fundación Cecilia Loco, a la Fundación Nuestros Hijos. Por favor, pido esa cooperación. Y eso, despedirme y decirles que muchas gracias por escucharme, por darse el tiempo de escucharme, porque lamentablemente mucha gente no lo lee porque les da lata, y a cualquiera le puede dar lata leer un testamento. Por eso mismo lo quise hacer así, de esta forma, para que llegue más a la gente y que sepan de mi boca lo que está pasando en este momento. Y asegurar de que si mi hija se hace quimioterapia en clínicas, le aseguren su trasplante en el Hospital Luis Calvo Maquena, siendo que en el Hospital Luis Calvo Maquena no me tiene ninguna respuesta. Le mandó una carta al director haciendo una denuncia, prácticamente una carta de reclamo más que todo, y no me respondió ni el director, no me respondió la doctora jefa de trasplante. Cuando yo llegué allá, la Vale ni siquiera conoce el equipo de trasplante, por lo que para mí ha sido una terrible enfermedad lo que está viviendo mi hija. Nos enfermó a todos aquí en nuestra casa. Todos hemos tenido problemas a causa de ellos. Y me parece súper egoísta y aparte de todo inhumano que pase todo esto. Para mí, eso lo hago por mí y por toda la gente que ha pasado estas situaciones. Por lo mismo es que hago un llamado a que esto se viralice y que no solo me pase a mí, sino que no le pase a cualquier persona, porque realmente no se lo doy a nadie.